Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Salud es Armonía. En esta oportunidad nos acompaña nuevamente un gran invitado que dio mucho que hablar con Reiki Angélico cuando lo tuvimos la primera vez y ahora nos va a compartir un nuevo tema. Así que damos saludo al padre Cristian Piedradita. ¿Cómo está usted, padre? Un fraternal saludo de paz y bien, muy contento de nuevo de la invitación. Gracias por tenerme en cuenta. Para mí es una enorme alegría compartir estos temas de espiritualidad y de crecimiento. Muchas gracias por su tiempo, ¿cierto?, de poder estar aquí nuevamente en nuestro programa. Es por eso que vamos a ir a ver su presentación. Para quienes lo ven por primera vez, lo puedan conocer un poquito más y también para quienes ya lo han visto, puedan también refrescar un poquito la memoria de todas sus actividades. Así que vamos a ver su presentación enseguida. Ahí sí. El padre Cristian Piedradita, él es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica del Norte. Él tiene una amplia trayectoria en los temas asociados a la espiritualidad y también la sanación. Se formó en Teología Luterana, especializándose en angiología, demonología y exorcismo. Él es maestro de Reiki angélico y sanador pránico angélico. Es terapeuta y sanador cuántico angelical y especialista en parapsicología. También él es fundador de la nueva iglesia luterana independiente en Colombia. Y el tema que nos trae el día de hoy para conversar es bien interesante, ya que es el cristianismo esotérico y el simbolismo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta ronda de preguntas que tenemos y que es un tema muy amplio y bien interesante para conversar el día de hoy, que es el cristianismo esotérico y simbólico. Si bien nosotros, cuando hablamos del simbolismo, siempre que ha estado presente dentro del ser humano, desde la geometría sagrada como también en todo lo que nos rodea, pero hay algo que siempre ha sido llamativo para quienes son practicantes de la religión, que es el simbolismo que conlleva, por ejemplo, una Eucaristía o un ritual religioso. Si bien sus rituales no se esconden, sino que están a simple vista a simple vista para todos aquellos quienes participan, pero vamos a conversar más a profundidad sobre este tipo de simbolismo, esoterismo que tiene el cristianismo. Por eso, Padre Cristian, ¿qué nos puede decir qué es el simbolismo desde el punto de vista cristiano? ¿Y cómo se asemeja el simbolismo cristiano con el simbolismo esotérico? Bueno, digamos que todo acto religioso, toda espiritualidad en sus acciones se basa en símbolos y en signos, porque precisamente nos referimos a un mundo intangible, ¿verdad? Es un mundo que no logramos como tal tocar y ver precisamente. Por eso los símbolos nos ratifican esta significancia espiritual. ¿Y por qué tienen relación con lo esotérico? Porque si recordamos, pues lo esotérico es la enseñanza interna o oculta, y el símbolo nos refiere a eso, a un significado interno o oculto. Yo me atrevería a decir que todo símbolo espiritual es esotérico en naturaleza. Dentro del cristianismo hay una riqueza de símbolos muy grandes, que toma elementos del judaísmo, de las sociedades grecorromanas, y pues ya propiamente desarrolladas por el cristianismo, que en su inculturización, perdón, y también a veces eh, poniéndose por encima de otras culturas, que ha sucedido muchas veces, pues ha tomado símbolos de esas espiritualidades, de esas culturas, y ha tratado de arraigarlo o darles nuevas significancias. Por eso es común ver dentro del cristianismo símbolos que se ven en otro tipo de sociedades espirituales con significados más o menos similares. Muy bien. Y con respecto a esto, por ejemplo, en el simbolismo cristiano, existen varios símbolos muy particulares. Por ejemplo, ¿nos podría hablar un poquito del simbolismo antropomórfico, como es el cordero y el buen pastor? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué significa? ¿Qué estructura tiene en el sentido del simbolismo en sí? Que digamos que dentro de la manera en que el cristianismo quiso anunciar la buena nueva de Jesús, lo que significa el evangelio, pues muchas personas en su tiempo no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, se basaron en lo pictórico
para explicar las significancias de fe. Uno de los elementos más antiguos, si no tal vez el más antiguo, fue el del buen pastor, ¿verdad? El del buen pastor, el hombre que tiene colgada en su cuello una oveja y que se han encontrado en las catacumbas romanas, de las primeras, en las cuales los cristianos empezaron a enseñar que Jesucristo era como ese buen pastor, la persona que cuida de las ovejas, especialmente de aquellas que se han perdido, ¿no? Y hay toda una parábola sobre el buen pastor en las Escrituras. Entonces fue uno de los primeros símbolos que quiso referenciar que el cristianismo era una religión para todos, porque hay que recordar que en sus inicios el cristianismo era sumamente subversivo, ¿verdad? Quería subvertir precisamente el orden social, porque al principio fue una religión de los esclavos, de los excluidos, de los pueblos que no eran propios del imperio romano como tal, y por lo tanto desde allí fue que inició la predicación de que todos somos iguales, hijos de Dios, y tenemos esos regalos de Dios sin importar nuestra procedencia. Entonces, en esta subversión, uno de los símbolos más importantes fue, por ejemplo, el buen pastor, que era el símbolo por excelencia de mostrar a Cristo como el buen pastor de su pueblo, y fue el que más se arraigó. Incluso hoy en día, a pesar de que hay muchos otros símbolos, la figura del buen pastor sigue siendo una base en nuestra espiritualidad. No hay iglesia cristiana que no tenga al menos un templo o una referencia sobre el buen pastor, ¿cierto? Todas. Si usted busca una iglesia católica, hay alguna que se llama Buen Pastor, anglicana, luterana, veterocatólica, incluso evangélicas. Todas tienen alguna referencia sobre el buen pastor. Entonces, sigue siendo uno de los símbolos más representativos de esta significancia evangélica, en la cual Jesús es como el buen pastor que va por sus ovejas, que somos nosotros, especialmente las que más necesitamos guía. Por eso este símbolo fue tan importante. Hay otros símbolos que no son tan antropomórficos, sino que son de animales, ¿cierto? Como por ejemplo el cordero. El cordero siempre fue un símbolo de Cristo, porque hay que recordar que dentro del judaísmo, la figura del cordero que se sacrificaba en el templo era la figura de la redención. Los judíos sacrificaban un cordero que tenía que tener unas características, el macho cabrío, no tener manchas, ser perfecto, bueno, tenía varias recomendaciones, y este cordero se sacrificaba ante Dios por los pecados de su pueblo. Cuando ya el cristianismo empieza a desarrollarse, Jesucristo, Jesús, toma la referencia del cordero, porque fue él el que se sacrificó, ¿cierto? Y está la figura de la cruz, la crucifixión. Entonces, la crucifixión representaba al nuevo cordero que se entregaba por su pueblo y lo entregaba de una vez para siempre. En el pueblo judío el cordero se sacrificaba anual. Con Jesús ya no tenía que volverse a sacrificar. Entonces Jesús se volvió también la figura del cordero. Entonces es común ver representaciones de un cordero, ¿cierto? Como el centro de adoración, incluso con la aureola cruciforme, o sea, que tiene una cruz que siempre se refiere a Cristo, como la figura de Jesucristo. Porque también es importante comprender que en el inicio del cristianismo no se hacían figuras de Jesús, ¿verdad? No había una figura como lo conocemos del hombre barbado, con su cabello largo y tal vez crucificado, ¿no? En el principio el cristianismo se representaba o como el buen pastor, que es la figura que ya les decía, o como un cordero, ¿verdad? Entonces, estos eran los dos símbolos principales sobre Cristo que se tenía en la primera comunidad cristiana. Este cordero rompía o continuaba la tradición judaica, en la cual ya el cordero era Jesús, ya no había que sacrificarlo en el templo, porque Jesús se sacrificó, y como buen pastor, porque llegaba por todas sus ovejas, ya no solamente por el pueblo de Israel, a ser rescatado. Son las dos figuras más fuertes y más antiguas que tenemos, como la figura del pez. El pez también es uno de los símbolos más antiguos. ¿Por qué? Porque pez en griego se pronuncia o se dice ictus, y sus iniciales en griego dan, digamos, la frase, una frase de confesión religiosa que es Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, ¿verdad? Entonces era un símbolo incluso que usaban los cristianos de manera secreta para identificarse. Hay que recordar también que dentro del Imperio Romano se empezó a perseguir el cristianismo como una religión que era maligna o dañina para el imperio. Igual también los judíos empezaron a perseguirla. Entonces el cristianismo fue de las catacumbas, una religión subversiva y escondida, ¿cierto? Bajo tierra, digámoslo así, porque no podía mostrarse, ya que se podía ser condenado. Y el pez empezó a ser un símbolo de los cristianos. No fue la cruz vino mucho tiempo después.
que ahora es nuestro símbolo por excelencia, ¿no? La cruz ya nos representa en todas partes, pero en inicio fue el pez como el ictus, que representaba a Jesucristo como Salvador, y fue el primer símbolo cristiano junto con el buen pastor y el cordero. Vaya, qué interesante lo que nos está diciendo. También estaba tomando nota aquí cuando dice el cuidador de los perdidos por el buen pastor. O sea, nuevamente tomamos, como dice, los dos símbolos bien importantes, que el buen pastor, al igual que el cordero, tiene que ver con el sacrificio y la redención. Y hablando de, como nos mencionó, la parte del pez, que son esta parte de la simbología zoomórfica dentro de del cristianismo, ¿qué nos puede conversar o estar relacionado, por ejemplo, la paloma, el pavo real, el cuervo, el pelícano también que a veces se usaba dentro del mismo cristianismo, y también del pez, ¿cierto? Que también a veces se considera que está relacionado con la era de Piscis, que también tiene relación, y también tiene relación, obviamente, por Jesús, que tiene que ver como pescador, pescador de hombres. Sí, es que el símbolo del pez es muy rico. Como les decía, comenzó con el ictus, que eran las iniciales de Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador, pero también representaban otras variantes, ¿verdad? Ustedes ven de pronto en los templos más antiguos y siempre hay peces esculpidos o en los ornamentos sacerdotales, porque el pez también representó uno de los grandes milagros que fue la multiplicación de los peces, que habla sobre la providencia divina. También es un símbolo de abundancia junto al pan. También el pez empezó a representar el pescador de hombres, ¿cierto? Recordemos que incluso los primeros apóstoles eran pescadores, ¿verdad? Aunque Jesús no lo era como tal, sí sus primeros apóstoles, entre ellos Pedro, es una de las figuras principales, era pescador y al parecer también su hermano o primo en algunas tradiciones que es Santiago Apóstol, también al parecer fueron pescadores, por lo tanto también la representación del pescador de nuevos hombres, como él les dijo, ya no serán pescadores de peces, sino pescadores de hombres, también representa esto, entonces se pinta el pez con una red, que también lo representa. La era de Piscis, digamos que ya es una interpretación de tipo esotérico que precisamente habla sobre el inicio de esta nueva era, donde viene una renovación o donde viene la manifestación de la divinidad hacia nosotros y de hacernos tomar una nueva conciencia de ser divinos, que también, pues para mí es una representación muy importante. Hay otra representación que, digamos, es de las que más me han impactado, que es el pelícano, porque si lo vemos, el pelícano se está hiriendo a sí mismo y su sangre se derrama hacia sus polluelos o su carne, ¿verdad? Hay que recordar que los pelícanos hacen esto. En momentos de escasez de alimento, ellos mismos se cortan y alimentan a sus polluelos con carne y sangre, que hace una referencia a lo que para nosotros es la Eucaristía. Hay que recordar que para los cristianos de origen católico, la Eucaristía es el consumir a Cristo en cuerpo y sangre. ¿No? Entonces, el pelícano se convirtió en un elemento referencial de la Eucaristía, en la cual Cristo se dona a sí mismo, su cuerpo y su sangre, para hacer nuestro alimento espiritual, que es el significado de la Eucaristía como tal. También es un símbolo que incluso han usado los rosacruces con mucha profundidad y por eso siempre se ha relacionado muchas escuelas espirituales cristianas con el rosacrucismo, entre ellos el luteranismo al cual yo pertenezco. Siempre se ha hablado que Lutero fue un iniciado Rosacruz, que es muy probable que haya sido así, aunque no hay un documento exacto sobre el mismo. Y este es un símbolo muy Rosacruz hoy en día. Hay otros elementos como el pavo real, que muestra precisamente la realeza de Cristo, la belleza, el vislumbrar a los demás, que aunque no se usa tanto, también hace referencia en varios templos, especialmente los más antiguos. Eh, Hay otros símbolos que son, pues digamos que la paloma se empezó a usar como referencia al Espíritu Santo, aunque es más cercana que antigua. Incluso en la antigüedad, la representación del Espíritu Santo era el fuego y el viento, pero con el tiempo se empezó a formar, a tomar la figura de la paloma por un pasaje que hay en las escrituras en la cual narra que Jesús iba a bautizar y desciende una paloma en su hombro o en su cabeza y una voz que dice, este es mi hijo amado, escuchadle. Y él se bautizó en ese momento. Entonces es una representación del Espíritu Santo que desciende. Hoy en día es la figura más representativa del Espíritu Santo junto al fuego. Eh, ¿Y por qué una paloma? Primero porque es el animal más sencillo, digamos que era un animal común y sencillo, como lo sigue siendo. ¿En qué plaza de nuestras naciones no hay palomas? Hay un montón.
¿cierto? Entonces un animal sencillo que se reproduce fácil no es poco común, pero representaba precisamente la pureza de la divinidad y la presencia en todo momento. Entonces fue una representación por medio de la paloma, aunque, repito, es más representado con el fuego y el viento, simbólicamente es más fácil plasmar una paloma. Digamos que estos son de los símbolos más representativos del cristianismo en ese sentido y se siguen usando en los altares, en la iconografía, en los ornamentos religiosos. Es común ver estos símbolos y siguen representando también muchos misterios, porque incluso hay otras significancias detrás que muchas personas también quieren explicar, incluso basados en las culturas grecorromanas, en la hebraica. Entonces, digamos que es una riqueza. Yo creo que el símbolo a veces sobrepasa el entendimiento de nuestros tiempos, que yo creo que representa tanto que al pasar el tiempo se van perdiendo sentidos. Entonces, aunque hoy en día esto representa para los cristianos, yo creo que para el fondo del símbolo hay mucho más, que ya con el tiempo y las mismas instituciones han ido apagando. Claro, y también, además, no todos los que pertenecen a algún tipo de iglesia o llamémosla cristiana en sí, también sabe lo que la implicancia y lo que significa en sí cada símbolo o cada fracción de lo que se está haciendo, por ejemplo, en la Eucaristía, por qué se mira hacia arriba, por qué se bendice, por qué se levanta el cáliz, por qué no se hace de otra forma, ¿cierto? Que ahí lo vamos a ir un poquito desglosando y conversando, que está bien interesante. Y hablando del Espíritu Santo. La iconografía del Espíritu Santo y la Trinidad, ¿qué nos puede decir con respecto a eso? Por ejemplo, también del significado en sí de los círculos, los triángulos, la palma también que se ve, porque de la paloma ya conversamos, que también igual puede representar, aparte del Espíritu Santo, como lo hace la Iglesia Católica, que también representa la parte de la paz, ¿sí? De generar la paz, por eso se ocupa un icono blanco, ¿cierto? Como la paloma blanca. Sí, digamos que dentro de la simbología cristiana, pues por ejemplo la paloma, más que representar la paz en sus inicios, porque no era así en sus inicios, era la representación de esa presencia divina y mansa de Dios. Ya en la época más moderna fue que empezó a tomar los elementos de la paz, que incluso hoy es un símbolo internacional de paz. Casi toda organización que trabaja para la paz tiene algún tipo de simbolismo similar a Paloma. Incluso en Colombia, que ha sido una nación tan golpeada por la violencia, en muchas de las manifestaciones de paz, e incluso en la época en que se estaba haciendo el tratado de paz con los grupos armados, uno de los símbolos que usaba el gobierno para representar los tratados era una paloma blanca que usaban en la solapa de sus sacos todos los agentes del gobierno como un símbolo de que estaban trabajando por el tratado de paz y se convirtió en un símbolo de este durante todo el proceso, que fue muy interesante y muy bonito. Entonces, digamos que allí está representado. Ya los símbolos, la geometría dentro del cristianismo ha sido muy interesante. La Trinidad siempre ha sido representada por un triángulo, ¿verdad? Hay que recordar que uno de los misterios de pronto de nuestra fe cristiana es la Santísima Trinidad, que incluso por eso nos aleja tanto después de los judíos, los cuales tienen un pensamiento de un Dios único que no puede dividirse ni puede separarse y es una sola persona. Dentro del cristianismo tenemos la idea de que Dios tiene tres hipostasis o personas que aunque son distintas, son uno solo, ¿verdad? Que ese es el misterio, incluso se le llama así, misterio de la Santísima Trinidad, porque no logramos comprenderlo completamente, simplemente tratar de dibujarlo como un triángulo, que sigue siendo una sola figura, pero tiene tres ángulos diferentes, ¿cierto? No son un ángulo, sino que son tres, pero una sola figura. Es una representación de la Trinidad y por eso también en la iconografía es común ver un triángulo o el triángulo con alguna representación de alguna de las personas de la Trinidad. Entonces el Padre se le representa a veces como una mano con tres dedos, con bendición, es un símbolo de bendición. Al Hijo se le representa a veces con la cruz o con el cordero y al Espíritu Santo con la paloma o con el fuego. Entonces se pone el triángulo y en cada uno de sus ángulos una representación de una de las tres personas. Es curioso que digamos que en la época medieval empezaron a representar a la Trinidad como un rostro muy similar al de Cristo con otras dos caras, que nos hace referencia a la iconografía hindú, ¿verdad?
Y durante mucho tiempo dentro del cristianismo fue visto como la imagen de la Trinidad, un Dios con tres caras, con tres personalidades. Y en la Baja Edad Media, ya empezando aquí, por ejemplo, también la época colonial, fue prácticamente prohibido, ¿verdad? Acá hay un museo en Bogotá, es el Museo Colonial, y una de estas pinturas, con la cara en las tres facetas, fue incluso retocada y solamente se ve un rostro, ¿cierto? Que es el de Jesús, pero lo descubrieron tiempo después, eso fue un descubrimiento muy lejano, los cuales haciendo una restauración de la pintura, encontraron que los trazos originales no eran esos y encontraron un rostro con tres caras que representa la Trinidad. Y era una iconografía muy común en su tiempo que después, por ciertas polémicas, fue prohibida porque era acercarse a otras filosofías que no eran cristianas como el hinduismo. Hay que recordar que muy tristemente dentro del cristianismo, cuando ya se institucionalizó, o sea, no esta primera iglesia subversiva de los de abajo, de las catacumbas, sino ya la iglesia imperial, ya Constantino hace del cristianismo la religión oficial del imperio, que le dio un enorme poder al cristianismo, a la iglesia, pues siento, y muchos pensamos que de ahí se alejó mucho de sus raíces, ¿no? Y empezó a pisotear o a acusar o a simplemente decir que las otras religiones, iglesias y demás no eran realidad y verdad, y empezó a pisotear sus símbolos. Algunos se los adueñó de manera abusiva sin respetarlos, ¿no? Que también es algo que es importante ver. Entre ellos, pues, este rostro de tres facetas, que en su momento tuvo una hermosa significancia, después fue satanizado como una manera de paganismo. Entonces, sí es un símbolo que lastimosamente se perdió. Los círculos siempre representan la eternidad y es muy común ver tres círculos entrecruzados como la Trinidad o la famosa triqueta celta, ¿verdad? Que aunque tiene su origen dentro de los pueblos celtas y tiene otro significado, el cristianismo lo adoptó y representa la Trinidad. Es común ver en los templos, especialmente de tipo anglosajón, triquetas como símbolo de la Trinidad también. Entonces, digamos que estos símbolos siempre están referenciados a la divinidad y tratan siempre de tratar de explicar de alguna manera un poco más racional lo que representa para nosotros Dios, que a la vez es incomprensible, ¿no? Pero tratamos de comprenderlo por medio del símbolo. Muy bien, muchas gracias, Padre Cristian. Qué interesante todo lo que uno queda así, tanta información relacionada y uno dice, pero si yo solamente voy a cualquier tipo de iglesia, pero solamente voy a ver o pedir para estar bien o en conexión con Dios, pero finalmente hay todo un simbolismo que envuelve eso y engloba, que también es súper llamativo. Referente a, Padre Cristian, referente a los monogramas y trigramas que hay dentro de lo que es el simbolismo cristiano, ¿cierto? Y parte esotérico. Tenemos, por ejemplo, la la cruz con uno, dos o tres travesaños, por ejemplo, la griega, la papal, la patriarcal, algunas torcidas, ¿cierto? Algunas derechas, la latina, la griega, la celta, la tau, uf, la de San Pedro, la invertida, la cruz de Jerusalén, tantas cruces. ¿Qué nos puede decir referente a eso? ¿Qué son? Y también explicar más o menos qué son los trigramas y los monogramas dentro de lo que es el significado de la propia cruz en sí. ¿Por qué no se utiliza una sola si el cristianismo siempre fue uno? Bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? La espiritualidad es tan profunda y tan grande que representarla no es fácil, ¿verdad? O sea, no es fácil hablar de lo que no ves, sino de lo que sientes y vibras. Por eso, la cruz, que después se convirtió en el símbolo, digámoslo, predominante dentro del cristianismo, ¿verdad? Si tú ves un símbolo, la cruz, por ejemplo, metida entre los símbolos de otras religiones, siempre la cruz va a representar el cristianismo, ¿verdad? Incluso ya sobrepasó cualquier otro símbolo y la cruz representa el cristianismo en sus variables. No importa qué tipo de iglesia, pero el cristianismo es la cruz. Pero precisamente la cruz a veces se quedó corta, no porque sea un símbolo pobre, porque es muy rico, sino porque en sus expresiones trataron de tomar la cruz para reflejar otras realidades, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de cruz, ¿verdad? Entonces está la cruz que llamamos latina, que es la cruz natural o normal que tenemos, ¿cierto? Que es la cruz con un travesaño más largo, el horizontal más corto, que es la cruz que todos vemos.
Pero hay otros tipos de cruces. Entonces, por ejemplo, la cruz patriarcal siempre se vio como una cruz que representaba el poder. Y la cruz patriarcal tiene dos travesaños. Tiene digamos, que el horizontal que conocemos normal, pero trae otro más pequeño arriba. Y siempre ha representado autoridad dentro de las iglesias, ¿verdad? La cruz patriarcal normalmente es usada por un patriarca. ¿Qué es un patriarca? Es un obispo, que por cierto actualizo, a mí me nombraron obispo hace como un mes, apenas estoy estrenando Felicidades. episcopado. Entonces, es cuando está un obispo mayor, o patriarca, entonces se usa la cruz patriarcal que tiene el travesaño pequeño de arriba, que representaría el letrero de Jesús en la cruz. Si recordamos los evangelios, a Jesús lo crucificaron y pusieron un letrero que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, como una manera de burla, ¿no? No era una proclamación de su reinado, sino una burla al pueblo judío, donde miren su rey que está aquí muriendo. Entonces le ponen ese letrero y la cruz patriarcal adoptó ese letrero como otra rayita u otro palito dentro de la cruz que representaba precisamente la cruz completa donde estaba el letrero. Y es normalmente usada pues por los obispos, por patriarcas, e incluso lo usan en sus báculos, que son estos bastones grandes de pastor, donde es común ver la cruz patriarcal. La cruz ortodoxa es muy similar, es una cruz patriarcal, pero trae en la parte inferior otro palito, por decirlo así, un poco más inclinado, ¿verdad? Como un slash, ahora lo llamaríamos. Es más inclinado. ¿Por qué? Porque es una cruz que representa también el lugar donde Jesús tuvo sus pies, ¿cierto? Hay tradiciones que dicen que Jesús, cuando clavaron sus pies, las clavaron en otro pequeño travesaño en la cruz y ahí descansaron sus pies. De los ortodoxos representan la cruz así, dicen que es la cruz completa, que es el travesaño pequeño, que es el letrero, el brazo largo, que es donde él tenía sus brazos clavados, y este pequeño travesaño inclinado, que es donde tenía sus pies. ¿Por qué inclinado? Bueno, los ortodoxos explican que porque el ladrón que estaba en uno de sus costados iba para el infierno y el otro para el cielo. Entonces está inclinado hacia la izquierda porque el ladrón de la izquierda no confesó a Jesús, se iba para el infierno y el ladrón de la derecha ascendía. Es uno de los símbolos que tienen. Tiene otras muchas significancias, pero digamos que este es el más común. La cruz griega es la cruz con los brazos iguales. O sea, aquí ya no vemos el travesaño vertical más largo, sino que los dos travesaños son exactamente iguales. Es llamada la cruz griega. No tiene un significado más que aquel que la cruz representa a Cristo y es simplemente universal, ¿no? Porque incluso si tú coges la cruz griega, haces un círculo completo, que es otro tipo de cruz, que se le llama la cruz solar, ¿cierto? Que representa el poder del sol, que incluso fue adoptado después por los nazis y esa cruz entró mucho en desuso porque para muchos representa la cruz que condecoraban a los soldados nazis. Hay que recordar que el nazismo usó muchos símbolos religiosos dentro de su iconografía, entre ellos pues la cruz solar, que tiene un significado muy bello desde Cristo, sol o luz del mundo. Pero los nazis lo tomaron también y hoy por eso casi no se ve, pues yo creo que evitando pues comparaciones odiosas. Existe la cruz Tau, que es una de las cruces más lindas y que para mí también tiene un gran significado por mi espiritualidad, en la cual, digamos que la letra Tau en hebreo no se ve como una Tau como la vemos hoy en día, es una letra un poco parecida a una N, por decirlo de alguna manera, pero como su significado es T, en hebreo, Tau, se pronuncia como una T. Cuando ya se empezó a occidentalizar el cristianismo, se empezó a tomar esta tau con su significado T como una T y por lo tanto como una cruz, ¿verdad? Entonces la cruz tau es una cruz, pero el brazo horizontal está inmediatamente encima del brazo vertical, o sea, no existe esa pequeña saliente superior y parece una T. Hay un texto en Números, no recuerdo ahorita exactamente el versículo, en la cual dice que los elegidos de Dios van a ser marcados en su frente con la tau, ¿verdad? Con la letra tau, que repito, no era una T para los hebreos, pero era un símbolo que representaba a los elegidos de Dios. Por lo tanto, dentro del cristianismo medieval, muchos maestros espirituales empezaron a usar la tau ya como letra T, representando la escogencia de Dios para su pueblo. Entre ellos fue San Antonio de Eremita,
que empezó a usar la tau, la cruz tau bordada en su manto, ¿cierto? En su capa para el frío, él usaba una cruz tau, la tradición dice que era de color azul, y más adelante el que más la propagó fue el muy famoso y maravilloso Francisco de Asís, es un maestro espiritual inigualable, que empezó a usar la tau como símbolo de los hijos de Dios e incluso él la usaba como su firma. Él no firmaba Francisco, él firmaba con una tau, una cruz tau. Y hoy en día los que tenemos algún vínculo con la espiritualidad de Francisco, la tau representa esa parte de nuestra espiritualidad. Entonces, esta sería uno de los símbolos muy importantes. Hay otra cruz que es eh, se llama la cruz patea o cruz patada, que es la que normalmente vemos en los templarios, ¿verdad? Yo pertenezco a una orden templaria también, y es una cruz que representa mucho para nosotros, porque es una cruz que tiene una historia muy grande, ¿cierto? Digamos que hay otras enseñanzas que son para los iniciados, pero digamos que por encima es una cruz que marca las 8 beatitudes o virtudes, también marca que Cristo es el centro y todos sus brazos confluyen hacia el centro. ¿Sí? La cruz paté es una cruz que es ancha, por eso se llama paté o patada, porque parece una pata. Es una cruz ancha en sus extremos y angosta en el centro, que también es parecida a la cruz de Malta, que es basada en la cruz paté con algunas pequeñas variables, eh, pero también es usada. Está la cruz, por ejemplo, de San Pedro, que es la cruz invertida, ¿cierto? Que muchos ven como la cruz demoníaca o de los satanistas, ¿verdad? Y aunque sí es verdad que muchos grupos satánicos han usado la cruz invertida como un símbolo de humillación a Cristo, hay que recordar que su origen es totalmente cristiano. ¿Por qué? Porque cuenta la leyenda que a Pedro, cuando lo iban a sacrificar, porque él también fue perseguido y fue ejecutado por su fe, lo iban también a crucificar. Y cuenta la leyenda que él no quiso que lo crucificaran igual que a su maestro. Él dice, no soy digno de morir igual que mi maestro, crucifíquenme de otra manera y lo crucifican boca abajo, teniendo una cruz invertida. Entonces, que es el símbolo original. Incluso, si tú vas hoy en día al Vaticano y desciendes a la tumba de Pedro, que pues dice la tradición que está debajo del Vaticano, no es totalmente seguro, pero es una tradición, tú ves en el altar una cruz invertida. Por eso también hay tantas leyendas de que allá está el anticristo y que el Papa es el anticristo, porque el altar debajo de de la gran basílica y en el Vaticano tiene una cruz invertida y es la cruz de San Pedro, porque él fue crucificado así. Así como la cruz de San Andrés es una X, porque la leyenda cuenta que él fue crucificado en una cruz tipo X. Entonces la cruz de San Andrés es una X que está incluso en la bandera británica. Entonces, digamos que, no, pues a eso podríamos dedicarnos todo unas 2 horas hablando de los tipos de cruces, porque precisamente en su significancia siempre se halla alguna manera, ¿verdad? Incluso nosotros los sacerdotes, al hacer el signo de la cruz, es muy importante, ¿verdad? Representa la bendición divina. Muchos dicen, bueno, pero la cruz es un signo como maldito, porque era de muerte, ahí crucificaron a Jesús. Debería ser al contrario, la cruz no debería tener un simbolismo. Pero precisamente teológicamente para nosotros los cristianos la cruz es muy importante porque se convierte en el trono de Cristo, ¿verdad? O sea, Cristo vino como rey a reinar entre los pobres y los excluidos. Y precisamente su trono fue el patíbulo, ¿cierto? La muerte, el sacrificio por subversivo, fue porque lo mataron. Entonces la cruz se cambió de un signo de maldición, un signo de redención, porque creemos que su sacrificio nos trajo redención y a la vez se vuelve en un trono. Por eso hay muchos símbolos, sobre todo en las iglesias no romanas, como los anglicanos, los luteranos, que usamos la cruz y un Cristo rey crucificado, o sea, no un Cristo muerto colgado, sino un Cristo con corona y con vestimentas sacerdotales, porque es un símbolo de decir que la cruz ya se convirtió en el nuevo trono de Cristo, ¿cierto? Y por eso los cristianos nos marcamos con la cruz como un símbolo de ser también redimidos por ese símbolo. Y bueno, y ahí para abajo hay muchos otros tipos de explicación. Muy bien, muchas gracias. Felicidades, como le había dicho, por su Ah, sí. nuevo cargo, ¿cierto? Que es más responsabilidad todavía de la que ya usted ya tiene. Sí, Ella, mi arzobispo me decía, esa frase me quedó marcada, dijo, esto no es un cargo, es una carga. Cuando me decidieron ya ordenarme, dijeron, esto no es un cargo, sino una carga. Y sí, es una responsabilidad muy grande.
Muy bien. Y hablando de esto de la parte de las cruces, ¿cierto? Que son las principales, más que nada las que vamos nombrando, porque tal como dice, podríamos estar 2, 3 horas hablando solamente de los significados de las distintas cruces. El crismón, o como para la gente que no lo conoce con ese nombre, que es como una P, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, marcada con una X, ¿cierto? O la famosa cruz papal. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué se utiliza, por ejemplo, en color en amarillo, en color en blanco, perdón, también, ese mismo crismón? Bueno, el crismón es también uno de los símbolos más antiguos dentro ya de la iglesia occidental. Hay que recordar que la iglesia occidental se basó en el griego, ¿verdad? O sea, dentro del Imperio Romano existía el latín, pero el latín era una lengua prácticamente vulgar, por decirlo así, pero el griego era la lengua culta, ¿no? Incluso por eso los textos sagrados, especialmente los evangelios, llegaron a Occidente, fue escritos en griego, ¿verdad? Fueron escritos principalmente en hebreo y arameo, pero su traducción a Occidente fue el griego y ya posteriormente, en la Alta Edad Media, pues ya fue el latín como lengua litúrgica que hoy en día todavía, sobre todo la Iglesia romana, preserva como lengua litúrgica. Pero en su momento, dentro de los inicios del Imperio Romano, en la época del cristianismo naciente, era una lengua vulgar. Entonces, el griego se usó como una lengua, digamos, litúrgica o respetuosa para los textos sagrados. Y cuando escribimos la palabra Cristo en griego, que se pronuncia Christos, sus dos primeras letras asemejan a una X y una P, ¿sí? Eh, Son las letras Cri y Ro, ¿verdad? Pero representan como una X y una P. Entonces, una manera de hacer este monograma era juntar las dos letras y creó el crismón, que es esta P con la X en su travesaño. Es uno de los símbolos que de pronto más ven en los templos, ¿verdad? Especialmente en los sagrarios, los ornamentos religiosos, usamos mucho el crismón como un símbolo de Cristo. También hay otros monogramas que yo creo que vemos un montón, que son la I, la H y la S, ¿verdad? Que es muy común ven en los templos, los jesuitas lo tienen como su escudo. Y hay muchas referencias, o sea, digamos que una sola significancia no se tiene. Se sabe que es un trigrama, precisamente el nombre Jesús o Isus en griego también, ¿verdad? Latinizado quedó como IHS, porque incluso la letra, la verdad, de la mitad no es una H, pero es similar, entonces quedó como IHS, que también ya dejaron que significaba Jesús hombre salvador, Jesús hombre santo o Jesús hostia santa, ¿verdad? Tiene esos posibles significados y es usado en muchos de los escudos, entre ellos los jesuitas, que son los que lo usan en su escudo, y el Papa Francisco, por ser jesuita, si ustedes ven el escudo papal, tiene el trigrama de la IHS en su escudo. Eh, digamos que los colores del blanco y el amarillo para el Papa, pues siempre lo han representado porque recordemos que el papado, más que un líder espiritual, siempre representó un líder también político, ¿verdad? Hoy en día incluso el Papa es jefe de Estado del Estado Vaticano, que es un Estado independiente dentro de Italia, dentro de Roma, pero es un Estado independiente, ellos tienen su moneda, su oficina postal, su constitución, y el Papa es jefe de Estado y de casi de gobierno, porque tiene también un jefe de gobierno, es jefe de Estado del Vaticano. Y en la antigüedad, el Papa era rey, ¿verdad? Incluso si lo vemos en pinturas muy antiguas, el Papa tenía una corona, era una tiara, se llamaba tiara de tres coronas, porque él tenía tres reinados, ¿sí? Entre ellos el material, porque él era jefe de los estados o del reino papal, el espiritual y el moral, ¿sí? Entonces tenía las tres coronas. Y por eso él también tuvo una bandera, que era el blanco y el amarillo, que representan la pureza y el poder, ¿cierto? O la luz que ilumina la humanidad, que era pues, precisamente una de sus referencias. Y hoy en día es parte de la bandera. Entonces es común ver que el Papa en sus manifestaciones siempre cuenta con esos colores como representaciones hoy en día más del Estado Vaticano que algún sentido espiritual como tal. Muy para mí, ¿no? Para mí es más representación política que espiritual esos colores. Ya hay otros colores dentro de la iglesia que se usan, que tienen también muchas representaciones. Por ejemplo, los obispos tendemos a usar el color violeta o morado. ¿Mm? Eso mismo iba a Si ustedes de preguntar. pronto, sí, si ustedes de pronto han visto, se usa normalmente una sotana negra, ¿cierto? Que es esta túnica negra con una pequeña capilla o capita, y los bordes tienen un color. Los obispos usamos el color violeta o morado
como señal de que somos obispos, pero también tiene una señal muy grande dentro de la iglesia, y es la señal del poder de liberación. Incluso los exorcistas usamos la estola morada. La estola es esta clase de bufanda que usamos los sacerdotes, que es la que representa el poder sacerdotal. Y para los exorcismos, para las liberaciones, para el perdón de pecados, siempre se usa el color morado o violeta, que es la representación de transmutación, que también la tenemos dentro del Reiki y demás, que es la transmutación, la limpieza, la liberación y los procesos de autorrealización y sanación. Y el obispo tiene estos colores. Incluso se usa, eso se llama solideo, que es muy parecido a la equipa judía, que usamos acá en la cabeza, y tiene el color violeta para los obispos. El color rojo lo usan los cardenales, que es algo, una dignidad que solamente tiene la Iglesia Católica Romana, que son los príncipes de la Iglesia, que son como los consejeros del Papa, ¿verdad? Si recordamos, siempre los reyes han tenido consejeros, ¿cierto? Una corte consejera. El Papa tiene los cardenales, que son sus consejeros, y ellos usan el color rojo cardenal, ¿cierto? El color rojo sangre, porque representaba que ellos estaban al servicio del Papa y de la Iglesia, incluso para derramar su propia sangre. Ellos eran como el consejo cercano del Papa, que era rey y líder espiritual, o es rey y líder espiritual, y ellos son su consejo que da la sangre por él y por la Iglesia. Entonces, usan la misma sotana negra, pero los bordes y los botones son de color rojo cardenal, ¿cierto? Rojo sangre, rojo fuerte. Entonces tenemos estos dos colores que son muy representativos. Incluso entre los luteranos no solamente se usa la sotana negra con los bordes violetas o morados, sino que se usa incluso toda una sotana morada, ¿cierto? Que esa sí no la tiene la Iglesia Católica Romana, pero es propia de los luteranos y los anglicanos. Lo que pasa es que ya no se usa tanto, ¿cierto? Yo personalmente no tengo, pero se tiende a usar una sotana completa, completamente morada, que es señal de la dignidad de obispo. Hay que recordar que el obispo es como un patriarca de su pueblo. El obispo es un pastor mayor que dirige a otros sacerdotes, los coordina y pues está pendiente de un territorio que es su jurisdicción. Entonces, es parte de la señal de la dignidad como obispo. Muy bien, padre. Y hablando de estos colores, por ejemplo, ya que lo está ahí desglosando poco a poco, que también es interesante saber por qué realmente se colocan, tal como dice el violeta, el rojo, pero por ejemplo, en algunas liturgias se utiliza, sabemos que por tiempo, dentro del año calendario litúrgico, usan el verde, usan el violeta, el blanco también, un tiempo, pero llama la atención que creo que son 2 veces en el año donde se utiliza esta, no sé, como una especie de sotana o lo que va encima de la sotana, de color rosado, por ejemplo. Si nos puede Sí, indicar algo claro, claro que relacionado sí. con eso, el significado. Digamos que la liturgia cristiana es muy bella, ¿verdad? Tiene muchos símbolos, incluso estudiarlos, yo creo que nos lleva a la vida, porque uno cree que sabe y cuando sigue estudiando descubre más cosas. Entonces, uno de los bellos símbolos de la liturgia son los colores litúrgicos, se le llama, que son por ciertos tiempos del año. Entonces, por ejemplo, el color que más se usa, y que de pronto alguien que asista a la iglesia con cierta frecuencia, va a ser el color verde, que es la esperanza, que es el que se usa en el llamado tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el tiempo donde no hay una fiesta mayor, ¿cierto? Como la Navidad, Semana Santa, cosas así, no hay fiestas mayores. Se usa el color verde, que es la esperanza que siempre debe tener el pueblo de Dios. Después se usa, por ejemplo, el color blanco o dorado,
que se pueden usar los dos, blanco o dorado, que son para las fiestas sobre todo de Cristo, ¿cierto? Entonces la Navidad, la resurrección, ¿verdad? O incluso también fiestas como otras fiestas como el Sagrado Corazón, el Buen Pastor, todo esto se usa color blanco o dorado. Existe el color violeta que, como les decía, es el color de la penitencia, de la limpieza, la liberación, que se usa litúrgicamente ya en los tiempos de Cuaresma, que es el tiempo de preparación para la Semana Santa, Adviento, que es el tiempo de preparación para la Navidad, porque son tiempos de reflexión, de introspección, y esto representa en estas liturgias. Está el color rojo, que es el color de los mártires. Entonces, normalmente se usa cuando se celebra un mártir o la muerte de Cristo, ¿cierto? Entonces, también, por ejemplo, el domingo de la Pasión, que es el domingo de Ramos, el sacerdote usa rojo porque es la representación de que él pronto va a ser crucificado, así como el Viernes Santo también se usa rojo o morado, también dependiendo de las tradiciones, e incluso una que ya no se usa, se usaba negro, ¿cierto? Era un ornamento completamente negro, pero ese ya prácticamente entró en desuso, casi nadie lo usa. Y está el color rosado, como decía, que solamente se usa 2 momentos al año, que es un ornamento que ya casi nadie tiene precisamente porque casi no se usa. Entonces es muy raro, casi siempre lo usa el Papa y obispos así muy importantes, ya el resto lo reemplaza con el color blanco. Y el color rosado representaba esa espera dulce, ¿cierto? Para algo muy grande que iba a venir. Entre ellos el nacimiento de Jesús, se usa el domingo anterior a la Navidad y también se usa en Semana Santa, a veces en preparación para la resurrección, pero el resto ya prácticamente cayó en desuso. Se usa sobre todo en las llamadas liturgias pontificales, pero ya prácticamente no se usa, se reemplaza con el blanco. Sí, yo conocí dos sacerdotes que eran muy antiguos, ¿cierto? De la antigua iglesia del latín, que hacían ellos liturgia en latín, que usaban el rosado, que también, que ya por eso llamaba bastante la atención. Y padre Cristian, con respecto, por ejemplo, a los mudras ceremoniales, que era lo que yo le estaba diciendo delante, que dije que íbamos a desglosar un poquito más esto, el significado más energético y ritualístico de estos mudras, la ceremonia, por ejemplo, la Santa Misa, o la liturgia, como se le denomina, que es levantar las manos al sacerdote, levantar las manos y dos dedos, darse la paz, la ceremonia de consagración, la bendición de despedida. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esos tipos de mudras? Sí, la liturgia tiene muchos símbolos o mudras en las manos y posiciones de las manos y del cuerpo. Incluso lamentablemente con la modernización de la liturgia muchos se han perdido, ¿verdad? Porque si vamos a las antiguas liturgias eran sumamente complejas, ¿cierto? Era incluso hasta difícil. Yo creo que por eso el sacerdote siempre tenía el libro, porque era una gran cantidad de símbolos que incluso era confuso. Las liturgias modernas, pues lógicamente son muchas más abiertas a la participación de los fieles y ha tratado de simplificar los símbolos para que sean de fácil comprensión, que me parece bueno en ese sentido porque permite que la gente interactúe más fácilmente, pero también en parte se ha perdido como ese misterio, ¿no? Como ese acto muy sagrado que repercute en unos ciertos símbolos, pero hay unos que se preservan. Y si vamos a una liturgia, casi siempre nosotros los sacerdotes mantenemos, acá no se ve casi, pero las manos abiertas, ¿verdad? En las oraciones del sacerdote abre sus manos como un símbolo de que él representa al pueblo, ¿cierto? Y él se vuelve figura de Cristo. Incluso al sacerdote se le llama in persona Christi, en persona de Cristo. Cuando estamos celebrando la liturgia, el sacerdote deja de ser el sacerdote para ser Cristo. Por eso la posición de las manos representa a Cristo que está hablando a la comunidad y está derramando algún tipo, perdón, de gracia o bendición. Por eso abre las manos. Las bendiciones, digamos que ya casi no usan los mudras de bendición. A mí me gusta. Entonces normalmente ya el padre hace así. En la antigüedad normalmente se hacía esto, ¿sí? Que representa a la Trinidad y a Cristo que se encarnó, ¿cierto? Que se hizo carne. Entonces se hacía la bendición así. Yo la hago como los orientales porque digamos que en mis muchas peripecias espirituales, y me gusta mucho leer y pertenezco a muchos grupos y cosas así, de mucho de la liturgia oriental y de la espiritualidad oriental me ha llenado mucho. Entonces yo en mi vida personal, más que en la liturgia, en mi vida personal, uso muchas cosas de la iglesia oriental y doy la bendición, la liturgia con el mudra oriental, que es así.
que representa las letras y sus Cristos o Jesucristo en griego, ¿cierto? Entonces se da la bendición de esta manera y yo siempre la he hecho así, es así. Y ustedes pueden ver figuras de Cristo antiguos y iconos bizantinos donde Cristo está bendiciendo así. Entonces yo tiendo a hacerlo así, pero son mudras que ya se han perdido. Ya normalmente se hace con la mano extendida, que también tiene un sentido de que se extiende la mano para bendecir, pero digamos que los antiguos mudras de bendición ya entraron en mucho desuso. El saludo de la paz antes se llamaba ósculo de paz o beso de paz, porque era un beso, ¿cierto? O sea, tú te acercabas a la otra persona y le dabas un beso, por lo menos en una mejilla. En Europa se usaban los dos besos. Ya pues no se ha perdido y ahorita con el COVID yo creo que más, porque ya las personas, pues, además de que no se acercan muchos, a duras penas se da una mano. Ya hoy en día la paz está dando como una venia muy oriental, o sea, como una venia, una manera de transmitir paz a la persona, pero ya yo creo que con lo del COVID eso también tendrá que cambiar. En el momento de la consagración de los elementos, el sacerdote siempre pone sus manos contra los elementos porque él empieza a consagrar y a bendecirlos. Los luteranos tendemos a usar la cruz en el momento de las palabras de Jesús, no todos, algunas tradiciones cuando estamos diciendo esto es mi cuerpo, tenemos la hostia y le damos la cruz, ¿cierto? Incluso hay unos que la dan 3 veces. ¿Cierto? Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. La Iglesia Católica Romana no, pero la sostiene en las manos. Incluso la liturgia antigua dice que se debe uno inclinar y hablar sobre la hostia, ¿cierto? Hablar sobre la copa. Se hablaba porque era el aliento, ¿cierto? Hay que recordar que el Espíritu Santo se dice en hebreo Ruach HaKodesh, que es el viento sagrado o la Espíritu Santo, es la traducción exacta, es un femenino, pero es el viento sagrado y se hablaba sobre la hostia como una manera de infundir ese aliento sagrado. Después cayó en desuso, después del Vaticano II, los luteranos, digamos que nuestra liturgia se renovó mucho antes del Vaticano II, porque nosotros, digamos que una de los fuertes del luteranismo fue acercar la liturgia al pueblo, entonces incluso el latín se cayó en desuso mucho antes de la Iglesia romana, y se empezó a usar la lengua del pueblo y digamos que ciertos gestos cambiaron mucho antes, como es el de hablar sobre las especies ya no se hace, sino que porque la consagración no la hace el sacerdote, sino que la hace el pueblo reunido con el sacerdote. Entonces, incluso se extiende porque todo el pueblo lo consagra. Hay algunos sacerdotes que incluso le dicen a toda la gente que extienda sus manos en el momento de la consagración, porque todos consagramos, que es muy bonito, porque es un símbolo del pueblo siendo sacerdote. Eh, pero normalmente se tiende a poner las manos, a hacer la cruz o a hablar sobre las especies para consagrarlas. Y pues digamos que ya eso tiene muchos símbolos, que se tapa la copa o el cáliz, que se tienen esos pañitos sagrados, cada uno tiene su significancia. Incluso la significancia más grande es que representa la mortaja donde fue envuelto Jesucristo. Entonces digamos que tiene muchos símbolos muy bellos toda esta liturgia. En la antigüedad tenía muchos más, incluso en el momento de la consagración en la liturgia en latín a veces se escondía la hostia debajo del manto grande que se llama corporal y se hacía una cruz con la patena. O sea, tiene un montón de simbolismo que eran muy bellos. A mí personalmente me gustan, pero entiendo que por acercarlo al pueblo, pues se han dejado muchos para dejarlo esencial. Pero simbolismos hay montones, ¿cierto? E incluso antes las liturgias reformadas como la mía, donde la palabra es el centro, cuando se va a proclamar la palabra, se tiende a poner 2 personas con velas a los lados del Evangelio cuando se va a leer. La iglesia romana no lo usa, pero las iglesias luteranas y anglicanas lo usan, que es 2 acólitos o monaguillos con 2 luces a los lados al leer el Evangelio y se lee en la mitad del templo como una manera de llevar la palabra para todos. Pues no, hay un montón de símbolos, ¿cierto? La procesión con el Evangelio es un símbolo de la entrada de Cristo. Los elementos que se van a consagrar también a veces se llevan en procesión como un símbolo del pueblo que se entrega para ser consagrado. Hay muchísimos, o sea, podríamos, no sé, coger cada partecita de la liturgia y explicarla, pero sería muy largo. Pero digamos que lo básico sería esto, lo central, ¿no? Y las bendiciones. Antes en la liturgia antigua se hacía varias veces la bendición. El sacerdote estaba de espaldas y varias veces se volvía al pueblo a bendecirlo.
durante toda la liturgia. Hoy en día eso ya casi no se usa. Los luteranos lo usamos como 3 veces, 2, 3 veces durante la liturgia, además de la final, pero ya casi no se usa. Entonces, digamos que también son las costumbres, los variables, porque igual las liturgias vibran mucho con los pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica es muy diferente a Europa. Entonces, acá incluso somos más fiesteros, ¿no? Acá se usan tambores, guitarras, ¿cierto? Hay otras liturgias que son más clásicas. Entonces, la liturgia, incluso yo me atrevo a decir que la liturgia es viviente. Entonces, la liturgia se adapta a las comunidades. Las mismas comunidades le aportan su simbolismo. Las liturgias latinoamericanas que toman elementos latinoamericanos son hermosas, ¿verdad? Incluso los manteles, los colores son diferentes porque representan a los pueblos. Entonces, la liturgia es viva, por eso sus simbolismos son tan ricos, porque aunque muchos son muy antiguos, que traen significancias a hoy, también se crean nuevos, ¿cierto? O se dan nuevas significancias. Por eso yo creo que es inagotable. El símbolo es inagotable, representa tanto en sí que por eso tiene poder. Por eso usar una cruz tiene poder, porque no representa una confesión religiosa, representa toda una espiritualidad y un sentido detrás. Por eso yo creo que los símbolos tienen enorme poder. Exactamente, y también tienen una variante, una lista de significados, ¿cierto? Lo podemos ver también dentro de la liturgia, que tampoco se usa mucho ahora, que también se ha dejado de lado cuando levantaban lo que sea la palabra o la Biblia y la persona se hacía una pequeña reverencia por lo que el significado de lo que era la palabra. Ahora ya no se va dejando de lado, tal como dice, hay muchas cosas que eran muy lindas dentro del simbolismo en general, que se fueron perdiendo por el paso del tiempo y también las adaptaciones a cada país, porque la liturgia acá no es igual como se va a hacer allá en Roma, en España o en Argentina, etc. Con respecto a, que está muy interesante todo esto, por eso todo lo que pueda preguntar lo voy a hacer ahora. Con respecto, por ejemplo, a las palabras, las frases que han salido como capilla, iglesia, monasterio, amén, ¿cierto? Que es una de las más usadas, no solamente dentro del cristianismo, sino a nivel general, diría yo. Y también de dónde procede, por ejemplo, el saludo Ave María Purísima, que también es súper conocido, que nos pueda explicar eso. Sí, digamos que las palabras usadas dentro de nuestras tradiciones cristianas, pues tienen de fondo también muchas significancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paz y bien es un saludo que yo hago frecuentemente. Es un saludo que se remonta a los antiguos monjes, ¿verdad? Ellos se saludaban, el Señor te dé la paz, o le decían paz y bien, que era un buen deseo hacia los demás. Y tiene la significancia de transmitir precisamente esa bendición de Dios. El Ave María Purísima es muy católico romano, pero es una tradición que está muy arraigada en nuestros pueblos. Hay que recordar que en el pueblo, por ejemplo, latinoamericano, la figura de María es muy importante, ¿verdad? María es una figura muy maternal y nuestros pueblos son muy maternales. Entonces, el saludo Ave María, que es un saludo de alabanza, ¿verdad? Que viene de la oración Dios te salve María, que era como yo te saludo María, incluso se puede traducir, que era el saludo del ángel, del arcángel Gabriel a María, que es un saludo incluso de honor, ¿no? Igual se le decía Ave César, ¿verdad? Que era el saludo como de honor. Entonces, Ave María Purísima es un saludo de honor a la Virgen María, pero también representaba que yo iba a llevar a Dios lo sagrado en mis palabras para mi interlocutor. Entonces era muy común entre la gente y especialmente entre los religiosos saludarse Ave María Purísima y el otro contestaba sin pecado concebida María Santísima, que era un dogma de fe bastante importante dentro de la iglesia romana. Eh, ya digamos que, digamos, otros símbolos como ¿cuál era el otro que me decías? Se me fue. Me decías el saludo. Sí, le estaba preguntando con respecto, por ejemplo, al saludo a la capilla, a la iglesia, Ah, sí, sí, monasterio, los el nombres amén. de los lugares. Bueno, digamos que muchos de los nombres incluso son traídos del Imperio Romano. Cuando hablamos de basílica, por ejemplo, que es una sede del Papa prácticamente, es una iglesia muy importante. Estamos hablando de las basílicas del Imperio Romano, donde era un lugar de reunión importante, ¿sí? Y hay que entender que cuando la iglesia cristiana es adoptada por Constantino como la iglesia oficial, Constantino le da muchos bienes y le da mucho poder, ¿no?
Entonces, dentro de los bienes estaban muchas de las basílicas que eran usadas para reuniones religiosas y políticas, y los cristianos le siguieron teniendo el nombre. Hoy en día la basílica es una sede del Papa. Entonces, cuando tú vayas a cualquier país, esta iglesia se llama Basílica de, es porque esa es una sede del Papa, y cuando el Papa visita ese lugar, se supone que debe celebrar en su basílica, ¿sí? Entonces, Basílica de Notre Dame es una basílica donde el Papa, cuando vaya a Francia, él va a Notre Dame a celebrar la misa porque es su sede, ¿verdad? Catedral o la cátedra es la sede del obispo, ¿cierto? Sea grande o pequeña. Lógicamente yo soy obispo, pero nosotros somos muy pequeños. Entonces mi pequeño oratorio es mi catedral, porque es el lugar donde el obispo enseña o da cátedra. Entonces la catedral es donde el obispo enseña. Entonces es la sede del obispo, que se llama catedral. La capilla, incluso es curioso el nombre porque capilla viene de pequeña capa, ¿cierto? Aunque incluso es parte de lo que se le llama al ornamento de la sotana que se llama capilla. Y la capilla es vista como aquella pequeño lugar de adoración. Pues las capillas son pequeñas, ¿cierto? También son llamados oratorios. Eh, pues son sobre todo como esas monasterio, pues viene de monje, que quiere decir solitario. Entonces el monasterio era el lugar donde los monjes se reunían a vivir y a orar, ¿sí? Pero cada uno vivía aparte. Entonces el monasterio es el lugar de los monjes, de los solitarios. Incluso en el nombre original debería ser cenobio, que es el lugar donde se reúnen los monjes, pero pues el nombre fue desusado y en día se usa monasterio. Igual que convento también es usado para la reunión de los religiosos. Entonces también los conventos son diferentes al monasterio porque el convento normalmente es el religioso que no es contemplativo y es donde vive el religioso, que también es llamado el convento. Entonces esas serían como las pequeñas explicaciones. Muy bien, muchas gracias. Em, con respecto a algunos otros como que tengo dentro del tintero, como se dice así, relacionado, ¿por qué, por ejemplo, en algunas representaciones simbólicas se representa, por ejemplo, a Moisés con dos cuernecillos, con dos cuernos? ¿Cuál es la relación que hay con la corona de espinas? ¿Cierto? Si bien se da dentro de los evangelios como una parte que se le coloca como el rey de los judíos, pero hay otro significado dentro de eso. ¿Y cuál es la importancia que se le da, por ejemplo, al Santo Grial, que es tan nombrado y ha salido tantas películas también dentro del cristianismo? Bueno, es muy curiosa esa figura de Moisés con los dos cuernos. Y esto en sí se debe a una mala traducción. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, él viaja donde su pueblo con las tablas. Y hay una mala traducción que se hizo en la Biblia Vulgata, que es la primera Biblia que se tradujo al latín, del griego al latín, que lo hizo San Jerónimo. Y en la traducción dice, y de su rostro salían dos cuernos, ¿sí? Entonces es pintado con dos cuernecitos. Pero la traducción exacta, que fue ahí un error, pues yo no soy biblista experto, entonces no sé exactamente en este momento cómo explicarlo, pero la traducción en sí decía, era que de su rostro salían rayos de luz, algo así, ¿cierto? Salían dos rayos de luz, porque su rostro resplandecía por la presencia de Dios. Él estuvo en la presencia de Dios y esa luz se le impregnó y cuando él llegó irradiaba luz. Pero una mala traducción decía que salieron dos pequeños cuernos o su rostro tuvo dos pequeños cuernos y por eso muchas pinturas antiguas lo muestran con los cuernos, pero es por un error de traducción realmente. ¿No? Que es la explicación exacta. Ya de pronto hay otras conjeturas, pero la explicación exacta es esa, un error de traducción. La corona de espinas tiene muchos significados, incluso dentro de la cábala cristiana también tiene mucho sentido, ¿cierto? Que es largo explicar, pero digamos que por encima, ¿qué sería? La corona fue dada en forma de burla, ¿no? Jesús, como lo llamaban nuestro rey, él había entrado a Jerusalén proclamado como rey. Y pues, precisamente el imperio romano cuando lo capturó, pues humilló a esa figura porque el único rey era César. Entonces, la corona que le tejieron era una humillación al rey, ¿verdad? Entonces, el rey aporreado, humillado. O después de la muerte de Jesús se convirtió en una reliquia, ¿no? Incluso muchas iglesias en el mundo dicen que tienen reliquias de la corona de espinas, que pues, yo creo que es muy difícil que así sea. Por ahí dicen que si reunieran todas las reliquias, armarían 50 coronas de espinas, o sea, no es muy coherente.
Pero digamos que todavía dicen que las tienen y en la Edad Media esas reliquias tenían un enorme poder. ¿Por qué? Porque primero habían tocado la sangre de Jesús, que recordemos que la sangre tiene un sentido muy profundo en el cristianismo como redención, como vida nueva. Entonces tenía sangre de Cristo. Y segundo, había tocado su cabeza, ¿cierto? Que la cabeza donde realmente tenía su corona real o corona espiritual. Entonces tiene un significado, incluso mucha gente decía que al verla o al tocarla se sanaba, porque tiene ese significado del poder de Cristo representado en un objeto de humillación. Pero también ya la cábala cristiana habla de la corona de espinas, también como una manera de ascensión hacia bueno, los sefirot superiores, y tiene todo un camino que representa el Keter, que es la esfera superior, y digamos que ya tiene otro tipo de explicación, pero por encima sería esto. ¿Qué más me preguntaste? La corona, Moisés. Le preguntaba sobre la corona, sobre Moisés, también, ¿qué nos podría decir con respecto a la importancia del Santo Grial, que era Ah, sí, el Santo Grial. Bueno, el lo que Santo Grial. siempre se habla en todas partes, desde el Código No, Da el Vinci Santo en adelante? Grial es uno de los elementos más misteriosos. Yo me atrevería a decir que el Grial y María Magdalena son los dos elementos más misteriosos de la cristiandad, por lo menos estudiados hoy en día. El Grial tiene un enorme significado. Digamos que el significado simple fue que era la copa donde Jesús había celebrado la última cena, ¿verdad? Y que a la vez había sido la copa que José de Arimatea tomó para verter algo de la sangre de Jesús cuando estaba en la cruz. Hay que recordar que José de Arimatea estuvo con Jesús en el momento del descenso de la cruz y fue el que incluso le prestó prácticamente el sepulcro. José de Arimatea era un hombre importante de su pueblo y era incluso parte del Sanedrín. Entonces, el símbolo se volvió en este, la copa donde Jesús celebró la cena y donde había guardado su sangre. Y por lo tanto la leyenda decía que quien encontrara el grial iba a tener vida eterna y enorme sabiduría, ¿cierto? Entonces lo vemos en toda la literatura caballeresca, ¿no? Especialmente pues, el rey Arturo, que fue la que, digamos, catapultó esta idea de que al encontrar el santo grial se tenía vida eterna. Y fue una búsqueda dentro de las cruzadas incluso, ¿verdad? Recordemos que las cruzadas era recuperar los lugares santos y las reliquias santas de la invasión musulmana. Y el Grial se volvió una obsesión porque prácticamente no lo encontraron. Hoy en día en España hay dos santos Grial que disputan cuál es el verdadero y cuál no. Y están en disputa porque quién va a probar eso. Eso es muy difícil. Pero ya en el sentido iniciático espiritual es muy diferente. ¿Sí? O sea, el Grial ya no es un objeto, sino que es el alcanzar la plena sabiduría. Incluso, si leemos toda la literatura del rey Arturo sobre el Santo Grial, el encontrarlo era prácticamente dar su vida, ¿cierto? Era encontrar el punto máximo de sabiduría, era ver a Dios, era casi lo que significó el Arca de la Alianza en su tiempo para los judíos, era llegar a la visión de Dios y era elevar el alma a Dios. Hoy en día en las escuelas iniciáticas, el grial tiene mucho de esta representación. Es como el ser humano se concibe a sí mismo como grial, porque nosotros somos depositarios de la divinidad, ¿cierto? Y cómo al consumir ese grial o al acercarnos a esa verdad nos diviniza. Entonces, hoy en día, pues con muchas más cosas, pero hoy en día sería ser el real significado del grial. Hay otra leyenda que toca María Magdalena, donde la nombran a ella como el grial, ¿verdad? Y el código da Vinci lo sacó a la luz de una manera muy grande, aunque había sido ya tema de textos muy Claro, antiguos, mucho y, tiempo se habló de eso, pero de ahí pero digamos comenzó a que, trabajar. no, y él tuvo la suerte, porque digamos que ya habían sacado Holy Blood, Holy, ¿cómo es que se Hollywood. llamaba? Sí, el libro, bueno, en español se llamaba como El legado mesiánico, ¿cierto? Ujú. Que era el libro que hablaba sobre esto. Hablaba exactamente lo que habla el Código Da Vinci, pero el Código Da Vinci fue un bestseller impresionante. Entonces, Dan Brown tuvo la enorme suerte de haber tenido ese éxito, aunque ese libro ya se había escrito hace mucho, ¿cierto? Incluso mucho más documentado y mucho más profundo, no en forma de novela, sino de identificación. Ya que sea real o no, ya es otro cuento, pero ya había sido escrito, ¿cierto? Entonces se conoce nuevamente como legado mesiánico, donde se habla sobre esto. Eh, y dicen que María Magdalena era el grial porque ella era la depositaria de la sangre de Cristo, ¿no? Ella era la vasija porque al parecer había sido la pareja de Jesús y había quedado embarazada, por lo tanto ya llevaba el linaje sagrado
de Jesús y por lo tanto ella era el grial, ¿verdad? Que es una historia que incluso es antigua. Mucha gente piensa que eso se lo inventó Dan Brown o anterior a los del libro que menciono, pero no, eso es mucho más allá, ¿cierto? O sea, es una leyenda que incluso en Francia tiene una gran base, porque la leyenda cuenta que María Magdalena llega a Francia con su bebé que incluso se llamó Sara, y la veneran como santa en el sur de Francia, Santa Sara, y por lo tanto ella es el grial, la depositaria de la sangre de Cristo y de su mensaje real. Esto dio pie a que María Magdalena le den mucho palo, ¿verdad? Hoy en día, pues se está reivindicando, sobre todo por el movimiento que está tratando de que la mujer vuelva a tener el papel que debe tener dentro de la religión cristiana, pero también porque se descubrió en María Magdalena una discípulo fiel de Jesús, ¿verdad? El descubrir el Evangelio de María Magdalena y después el descubrimiento de los evangelios apócrifos de Nag Hammadi permitió ver la concordancia entre los dos textos y su antigüedad. Hay varios estudiosos que dicen que incluso el Evangelio de María Magdalena es muy similar al tiempo en que escribieron el Evangelio de Marcos, que se supone que es el primer evangelio encontrado, ¿verdad? Que es más o menos unos 30 años después de Cristo, que es el evangelio más cercano hasta ahora, pues aparte de la fuente Q, pero eso ya es otra historia, pero escrito sería el Evangelio de Marcos, y varios estudiosos se atreven a decir que a la par está el Evangelio de María Magdalena. Entonces, este mensaje revolucionario de Magdalena la llevó a que la iglesia, pues patriarcal, poderosa, machista, empezara a ver su figura como peligrosa y empezaron a mostrar a María Magdalena como una prostituta penitente, ¿no? Incluso se veía así en el santoral, salía como penitente, que eran personas que estaban cambiando su vida porque eran muy pecadores, ¿cierto? Entonces la prostituta penitente que se acercó a Jesús pidiendo misericordia. Eso ya cambió. Incluso la iglesia romana, la iglesia luterana se hace mucho, venera a María Magdalena como un apóstol. Pero la iglesia católica ya también hace pocos años le devolvió el título de apóstola de los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella fue la primera que le apareció a Jesús en la resurrección y él la mandó a anunciar su resurrección a los apóstoles. Por lo tanto, ella es la apóstola de los apóstoles y está volviendo su lugar de importancia. Está en la lista de los apóstoles y pues, muchos nos atrevemos a decir que su evangelio y su mensaje era mucho más cercano a las palabras de Jesús que los otros que muy probablemente les echaron mano para que, digamos, que fueran más cómodos con la iglesia institucional, ¿no? Entonces también ahí cayeron en el sedazo también del Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, que son muy similares al de María Magdalena, ¿cierto? Pero son posteriores, pero son muy similares en mensaje. Entonces, Magdalena tiene un enorme mensaje. Si podemos decir que si esto le hace el grial, también podría ser parte del grial, porque es que precisamente el grial es descubrir esa presencia sagrada en nosotros y al descubrirla la vida nos cambia. Entonces, ella es un grial, pero nos está mostrando que nosotros también, que es parte del descubrimiento, de reconocernos como esos vasos sagrados que contienen a Dios y que al contener a Dios tenemos que elevarnos. Ese es como el mensaje del grial como tal y el mensaje que a la vez lleva María Magdalena. Claro, también se podría decir con respecto a lo mismo, no podría haber sido posible que hubiese sido la pareja realmente de Jesús, siendo que, lo digo, por la época, el tiempo, tampoco era bien visto que una persona de la edad de Jesús estuviera soltera, que no estuviese casado, tuviese un acompañante al lado, como también se representa, ¿cierto?, de esta parte como más simbólica, esotérica de que estuviese casado. Si lo vemos bien también dentro de los grandes, por ejemplo, Buda, él estuvo casado y no por eso no dejó de ser Buda. Mikao Usui también, hay textos de investigaciones que indican que él estuvo casado, que tuvo hijas, ¿cierto? Y no por eso dejó de ser lo que fue con el concepto del Reiki y también así los grandes iniciados. No sé cuál puede ser su percepción respecto a eso. No es Incluso es una uno de los pregunta temas que trampa. más, es uno de los temas que más me llama la atención y últimamente me he dedicado mucho a estudiar los evangelios apócrifos, especialmente el de María Magdalena. Y aunque no podemos decir exactamente que fueran casados, sí por lo menos había una relación más cercana de lo normal, ¿sí? Yo me atrevería a decir, yo, mi opinión, que eran pareja, ¿cierto? Ella era su compañera,
como lo dice el Evangelio de Felipe, ¿verdad? Ahí dice, ella era su compañera y la besaba en la boca. Yo me atrevo a decir que ellos tenían una relación especial, que la compenetración de Magdalena con Jesús fue mucho más grande de lo que lo tuvieron los otros apóstoles y por lo tanto sí creo que tuvieron una relación distinta. Ya decir exactamente si se casaron o no es muy difícil, no podemos afirmarlo, no hay una evidencia, digámoslo, científica que nos lo pueda decir, pero sí creo que tuvieron una relación especial. Es muy probable que haya sido su compañera y que esto le permitió también acceder a una sabiduría especial de Jesucristo y a un mensaje más profundo que otros apóstoles que estuvieron con Jesús. Muy bien, muchas gracias. Sí, con respecto para ir abordando, ¿cierto? Estos temas que han sido bien interesantes del cristianismo esotérico y de todo lo que representa en sí, que podemos estar 5 o 6 programas hablando de uno por uno. Por ejemplo, Padre Cristian, en los evangelios, eh, o sea, perdón, los evangelistas se representan en algunos altares a partir del siglo VI, siglo VII, de diferentes formas. Por ejemplo, Marcos es como el león alado, Mateo el hombre alado, Lucas como un toro, también alado, y Juan como un águila. ¿Cuál es el simbolismo que hay en eso y el significado de ello que nos pueda comentar? Porque, por ejemplo, en algunos altares a lo largo de América, en México se puede ver, ¿cierto? También se ven en las esquinas de los altares donde se hacen las liturgias las cabezas de estos 4 personajes de la misma forma, o sea, no como persona humana, sino la representación que conlleva este simbolismo. Sí, lo que pasa es que este símbolo viene de Apocalipsis, ¿sí? En el Apocalipsis hay 4 grandes seres que rodean el altar divino, que son estos seres, el toro alado, el hombre alado como angélico, el águila, ¿cierto? Y el león. Y estas grandes bestias o figuras que rodeaban el altar de Dios, de Cristo especialmente, eran los que lo sostenían y daban ciertos mensajes a Juan. Por lo tanto, cuando un tiempo después, con el estudio teológico, escriturístico, por decirlo así, se le unió estos simbolismos a los 4 evangelistas. ¿Por qué? Porque precisamente cada evangelista tiene unos centros, ¿verdad?, de enseñanza. Entonces, cada evangelista tenía un énfasis y se le representó fácilmente, digamos que se hizo como esa unión entre el símbolo de la bestia o de este ser poderoso junto con el del evangelista, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Juan se le representa con el águila porque el evangelio de Juan es un evangelio muy elevado, ¿cierto? Es el que teológicamente es más elaborado, tiene grandes discursos de Jesús e incluso se sabe que en un tiempo iban a quitar el evangelio de Juan de los textos canónicos porque decían que se parecía mucho a los textos gnósticos. Y en parte es verdad. Si tú ves los grandes discursos de Jesús en el Evangelio de Juan son muy profundos y muy elevados, que no son muy naturales al pueblo hebreo. Incluso por eso en un tiempo iban a sacar el Evangelio. Entonces es el águila porque se eleva muy alto, ¿sí? El toro se lo representan a Lucas porque él habla ahí de un sacrificio, ¿cierto? Del sacrificio de Zacarías y el sacrificio del toro. Entonces también representa, además de sacrificio, la fuerza, el poder, el deseo, que pues para muchos representa el Evangelio de Juan, ¿cierto? El león de Marcos es porque decían que el Evangelio de Marcos tiene un gran poder, ¿cierto? Es potente, es la voz que clama en el desierto, ¿cierto? Entonces el león era el que proclamaba con fuerza. Y el hombre alado de Mateo es porque dicen que su texto refleja mucho la divinidad de Cristo, ¿cierto? O este hombre divinizado. Entonces, digamos que cada evangelio tiene como este símbolo, pero si a la vez lo ves, los 4 evangelios tienen de los 4, pero de pronto tenían un énfasis y teológicamente pues empezaron a unirlo con esta visión del Apocalipsis en la cual se veían estos 4 seres que estaban en el altar de Dios. Muy bien. Y
Con respecto, ¿por qué, por ejemplo, en el bautismo se utiliza y se coloca aceite? ¿Ya? Hay muchas personas que he escuchado hablar y decir que esto es porque te están cerrando el tercer ojo, que yo considero que no tiene nada que ver, más que nada es como, eso es un mito coloquial, y no por colocar aceite te van a cerrar lo que es, ¿cierto?, la representación del tercer ojo, la glándula pineal. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Y antes que se me olvide, que si bien hablamos de los colores, me faltó preguntar por qué se visten de negro los sacerdotes, por ejemplo, siendo que el negro atrae mayor cantidad, por ejemplo, si lo vemos en color, de energía negativa, y no andan vestidos de blanco. La sotana, ¿por qué no es blanca, por ejemplo? Eso que me quedaba en el tintero. Claro que sí. Bueno, vamos a responder primero eso. Vemos que el traje talar, que es como se le llama al traje sacerdotal tradicional, que es negro, incluso los otros colores fueron añadidos después porque ya los usamos de todos los colores, pero el negro es el tradicional, es porque en parte representa la muerte, pero no vista desde el lado macabro, sino la muerte porque dejamos de ser hombres viejos para ser hombres nuevos. Entonces morimos al hombre viejo para ser hombre nuevo y mensajeros de esa palabra. Y el negro también representa en las antiguas tradiciones protección, aunque para muchos puede ser que atrae lo negativo, para muchos nosotros representa protección contra la oscuridad. El negro como color neutro, digámoslo de alguna manera, repele ataques espirituales. Incluso yo cuando hago ciertos tipos de trabajo de liberación, trato de usar a negro o azul como representaciones de protección. Entonces el negro es visto más como protección y como esa muerte al hombre viejo. Entonces no se tiene el concepto de vibración negativa, sino que al contrario, nos permite repeler. Se usa también el blanco ya litúrgicamente porque representa la luz y el renacimiento, ¿cierto? Como el renovarnos. Pero el negro es usado como elemento de muerte en el buen sentido y de repeler la oscuridad. Incluso es al contrario. Bueno, el bautismo. Lo que pasa es que el bautismo es uno de los rituales más antiguos, ¿cierto? Es el ritual de iniciación cristiana prácticamente. Eh, y el aceite tiene un gran sentido. Incluso el aceite que se usa en el bautismo se llama crisma, ¿cierto? No es un aceite cualquiera. Es un aceite que tiene una consagración espiritual. Se le llama el crisma que viene de Cristo. Recordemos que la palabra Cristo significa ungido, ¿verdad? Y el ungido era ungido con aceite porque era una consagración. Con aceite se consagraban los reyes, los sacerdotes y los profetas, ¿verdad? Entonces, cuando nos bautizan, nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes igual. Entonces, se unge con aceite crisma de Cristo porque tú te vuelves un Cristo, ¿cierto? Entonces, ese es el sentido. Se usa el agua, que ya sabemos el sentido de purificación, de renovación, de vida nueva, de muerte y vida, pero el crisma se usa como la unción, como sacerdote, profeta y rey. Ah, me estaba quedando sin audio. Muy bien. Y además que también dentro del mismo, el aceite también se ha ocupado más de 72 versículos dentro del mismo Antiguo Testamento. También lo podemos ver como parte de la mirra que se le entregó al nacimiento de Jesús. No era polvo, sino que era parte también como aceite. Muchas. Ujú. Y para ir cerrando esta gran entrevista que hemos tenido el día de hoy con usted, ¿cierto? Que el tiempo se nos ha hecho cortísimo por escucharlo de todo lo interesante que es el cristianismo esotérico y todo lo que envuelve. ¿Qué nos puede decir con respecto al simbolismo en los sacramentos? Bueno, los sacramentos son los rituales más importantes dentro de los cristianos, ¿verdad? Especialmente los cristianos de tradición católica. Cuando hablo de católica, me refiero a la tradición más antigua del cristianismo. Católico significa universal y siempre se ha confesado que católico es aquel que tiene basada su fe en las tradiciones antiguas del cristianismo. Entonces, los que tenemos esas tradiciones, los sacramentos representan para nosotros la ceremonia máxima de unión con Dios, ¿verdad? Entonces, cada sacramento tiene un símbolo central, ¿sí? Que es el que lo representa. Como decía ahorita, el bautismo es el agua, ¿verdad? Tú no puedes bautizar a nadie sin agua. El agua es esencial en el bautismo, porque es el símbolo de muerte y vida, porque incluso el bautismo es una muerte, ¿cierto? Y eso nos remite a todos los rituales de iniciación. Si tú ves francmasonería, si tú ves rosacrucismo, todas las tradiciones iniciáticas, su iniciación representa muerte y vida. Y el bautismo no es menos, es también un ritual iniciático. Lo que pasa es que ya es más público,
pero sigue siendo esotérico porque sigue teniendo profundos misterios que lamentablemente ya cuando existen los bautismos la gente ya no sabe, ¿cierto? O sea, se bautizan niños que también tienen ya una tradición como de redención para los infantes, pero ya a los padres y los padrinos se les olvidó el sentido del bautismo, ¿no? Incluso una vez se le pregunta a alguien, bueno, ¿qué sentido tiene tu bautismo? Y muy pocos saben decir, porque primero, pues ya los sacerdotes no explican en la ceremonia casi nada, y la preparación es sumamente dogmática y vacía. Entonces, no se dan cuenta del profundo sentido iniciático del bautismo, donde el agua representa limpieza, liberación, muerte y vida. Ya hay otro sacramento para nosotros que es la Eucaristía, que es muy importante, donde el pan y el vino son el centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente conmemoramos la última cena en la que Jesús, en el pan y en el vino, entrega su cuerpo y sangre. Entonces, para nosotros es sumamente importante y se hace con esos elementos. O sea, tú puedes quitar el resto de la ceremonia, pero que estén básicamente esos dos elementos. Incluso en regiones donde no hay pan, como África, se usa arroz cocido sin sal y si no hay vino, cualquier otro licor fermentado natural. Pero digamos que la base son esos dos elementos. Los luteranos como tal tenemos esos dos sacramentos, pero tenemos otros sacramentales que para la Iglesia Católica son sacramentos, para nosotros son sacramentales, que bueno, ahí ya viene otra disputa teológica, el sacramental tiene otro sentido, pero se usa igual. Entonces, por ejemplo, el orden sacerdotal, que es cuando se ordena a alguien sacerdote, se usa también el crisma, el mismo aceite del bautismo, porque se unge sacerdote, ¿sí? Entonces se unge en nuestras manos y cuando somos obispos la cabeza. El símbolo de la unción sacerdotal es el aceite y la imposición de manos. En la confirmación también se usa el crisma y se usa también la cachetadita que le dicen por ahí, un pequeño golpe porque es la unción de la persona confirmada. Está la absolución o la confesión, que su símbolo es el perdón. Entonces, digamos que ahí no hay un símbolo tan tangible, sino que es totalmente espiritual. El matrimonio, el símbolo son las argollas, ¿verdad? Se puede quitar todo, menos las argollas, porque ese es el símbolo de la unión entre los dos. Está la unción de los enfermos, que también se usa aceite, ya no crisma, sino otro aceite que se llama el óleo de los enfermos, en el cual se unge a la persona que está enferma para que sea sanada. La gente cree que es porque se muera o porque ya se va a morir. No, es para que sea sanado. ¿Que parte de su sanación puede ser morir? Sí, porque creemos que la sanación también a veces está en ya terminar este ciclo físico para seguir el siguiente. Entonces se unge al que está muy enfermo para su sanación, que puede ser partir de este plano o recuperarse. ¿Qué me falta? Mm, No, creo que ya. ¿Sí? Sí, creo que ya. Sí, porque dentro de la otra se utiliza la confirmación, se utiliza otro Sí, tipo la de confirmación, unción de enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, bautismo, Eucaristía, sí. primera comunión, que es la primera vez también Sí, la que... Eucaristía, la misma primera comunión, sí. Sí, Sí. son elementos que son básicos. Para que exista estas ceremonias, dice que se tiene que tener intención y el elemento, ¿sí? Entonces, si está la intención y el elemento, está la ceremonia. Ya lo otro son arandelas. Tú puedes celebrar una Eucaristía solamente con la intención de reunirte con tus personas y solamente tener el pan y el vino y hacer esa parte. Ahí hay Eucaristía, ¿cierto? Igual el bautismo. Incluso todo bautizado puede bautizar, ¿no? En caso de una emergencia, si alguien quiere ser bautizado, todo bautizado puede hacerlo, teniendo Mire qué solamente... interesante eso que acaba de decir. Todo bautizado puede bautizar a otra persona. Sí, porque hay que recordar que cuando nos bautizan nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Eso se llama el sacerdocio común de los fieles. Todos somos sacerdotes, pero algunos somos llamados a ministrarlo, que somos nosotros. Mm. O sea, no todos somos zapateros, ni todos somos médicos, ni todos somos abogados. Igual, aunque todos tenemos la facultad de hacer todo, no tenemos el llamado. Entonces, es igual, todos somos sacerdotes, pero unos somos llamados a ministrar el sacerdocio. Pero todos, por ejemplo, yo por eso le digo a la gente, usted puede bendecir agua cuando quiera, porque usted es sacerdote, ¿sí? Usted puede consagrar elementos en su vida porque usted es sacerdote. Claro, hay otros que se resguardan al sacerdote ordenado, pues por nuestra preparación, la unción que nos hacen en el momento, pero igual todos somos sacerdotes. Entonces, por ejemplo, un bautismo. Hay una emergencia, alguien quiere bautizarse o quiere bautizar a su hijo.
cualquier bautizado puede hacerlo. Si tiene la intención, un poco de agua, puede hacerlo. Exacto, todo va a través también de la intención que se coloca a nivel energético, ¿cierto? Eh, Totalmente. es como el agua bendita, ¿cierto? Porque más que nada el agua bendita simplemente es agua corriente, solamente que tiene una intención de poder ayudar, de sanar, de limpiar o de sacar algún ente, por decirlo de alguna Sí, manera. Ujú. Muy bien, totalmente. Padre Cristian, agradecemos y agradezco yo también enormemente su tiempo y por concedernos esta entrevista que ha sido súper interesante y yo sé que va a dar mucho que hablar para que también la gente se acerque un poco más a lo que es el simbolismo dentro del mismo cristianismo, independiente de la religión que uno profese. Muchas, muchas gracias. Y con esto entonces nosotros vamos a despedir al Padre Cristian. Ya el programa el día de hoy, Salud es Armonía. Recuerda que si les gustó el programa, ponerle me gusta y también algún comentario aquí abajo. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Padre, y que estén muy bien. Nos estamos viendo en otro programa. Chao, chao.